La escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Vamos a continuar así con este precioso estudio de la carta a los Corintios. ¿Lo tenemos? Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. ¿Sí? Vamos a ver desde el verso primero. Cuando estos versículos ya fueron motivos de estudio, voy a tratar de concentrarme del verso 8 en adelante. ¿Sí? Así que vamos a leer del versículo 1 ¿sí? al verso número 8. ¿Lo tiene ya? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo ¿sí? y del Espíritu Santo. Así pues, nosotros somos colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Verso 2, léalo por favor. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Verso 4, léalo por favor. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Todos el verso número 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero tenaces. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Si vamos a inclinar nuestro rostro, hagamos una pequeña oración. Señor mi Dios, gracias nuevamente por estos tiempos, Señor amado, que tú tienes a bien otorgarnos. Permítenos, mi Dios, para poder tener en esta noche, en esta enseñanza, y la disposición de un corazón dispuesto para aprender de ti y poner en práctica esta tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para poder encontrar, Señor amado, dentro de tu palabra, mi Dios, la dirección que yo necesito a fin de ponerla por obra. Señor, guía también a tu pueblo a toda verdad, instrúyelo, capacítalo. Yo sé por tu palabra que alguien puede sembrar y otro puede recoger de esa siembra, pero solamente tú puedes brindar el crecimiento en medio de tus hijos. Dales ese crecimiento, Señor amado, conforme a sus necesidades, y que sea pues tu iglesia, tus pequeños que también acaban de subir para ser instruidos, y les puedan también recibir, Señor amado, Padre, la enseñanza en sus pequeños corazones. Gracias pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, adentrándonos y tomando el hilo como introducción de la enseñanza del jueves anterior, recordemos que Pablo estaba haciendo alusión al ministerio de la reconciliación, en cuyo caso en los primeros versículos, en función de ese ministerio del cual todo buen creyente lo tiene para poder también hacer con otro lo que Cristo hizo con nosotros, llevarnos de la mano a su Padre para hacer las paces, recordando que todo ser humano nace penosamente fuera de la gracia de Dios. Solo a través de Cristo podemos ingresar al redil. Diríamos que todos somos hijos de Dios por creación, pero eso no es suficiente para poder encontrar, diríamos, en el Señor, en este caso su recompensa, el cielo. Eso no me basta. Solamente cuando lo soy es decir, hablando de hijo de Dios, por redención, es que se me abre las puertas, diríamos así, de la misericordia de Dios y puedo tener acceso a su presencia. Ahora, Pablo reconoce que esa labor, la iglesia, esa función, la iglesia la tiene.
Y en función de eso era dicho en el versículo, recordando por favor, sí, en el versículo número 3, por ejemplo, se nos dice, de lo cual yo no doy ninguna ocasión de llegar a ser, que dice ahí, tropiezo a nadie, es decir, soy un facilitador del Evangelio, no soy un opositor, no doy traba, o no pongo de alguna manera paredes para que la gente no vea la salvación, por el contrario. Y en función de eso, Pablo va a comenzar a detallar un sinnúmero, diríamos así, de sucesos que por esa misma causa un creyente también lo puede pasar en la actualidad. Y esto es, mi amado hermano, las diversas situaciones típicas, diríamos así, dentro de la vida cristiana, como el ser de alguna manera mal visto, ser de alguna manera también rechazado, ser de alguna manera también de pronto dejado a un lado, y todo obviamente por causa de la obra del Señor. Es ahí donde usted, si cuando viene, por ejemplo, al capítulo número 6, verso número 5, simplemente doy las pautas de las que Pablo hace mención a manera de un ejemplo de cuánto a él le ha costado poder presentar ese evangelio de la reconciliación. Dice que él se ha encontrado en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, todo eso diríamos que él ha sufrido o ha palpado. Y hay una palabrita nueva que sale en el verso 6 que dice en pureza, en ciencia, y dice también ahí en longanimidad. Ahora, ¿quién tiene algún concepto o alguna idea de lo que es la longanimidad? Una vez un muchacho me dijo, yo creo que eso es muy embutido, o longaniza, me dice, no, eso no es un embutido. La longanimidad es la capacidad que un hombre puede llegar a obtener para poder aguantar los sacrificios. ¿Sí? Muchos no tienen esta capacidad. ¿Sí? De hecho, esta palabrita se las doy a manera de una definición. Si trajo papel y pluma, apunte por favor. Recuerden que estamos estudiando la palabra del Señor. ¿Sí? El término longanimidad viene, del latín, tiene un origen en el latín, dice aquí, longanimitas, tal cual como me lo oye, longanimitas, tal cual como lo está escuchando. Capacidad, dice aquí, de sufrimiento, se deriva en dos palabras. La primera, longus, no longo, cuidado, longus, L-O-N-G-U-S, longus, que significa largo, o distante, y también el término animus, recuerde que viene de latín, su palabra de origen, que significa alma, esto significa alma. Aun cuando de pronto, las palabras, diríamos de manera aislada, no dicen mucho, el significado sí, en la capacidad para poder, en este caso, soportar el sufrimiento. Así que ya tiene por lo menos una idea de lo que significa. Cuando lea el texto aquí o en otro pasaje bíblico, sabrá usted muy bien a qué se está refiriendo Pablo. Por eso es que lo utiliza. Dice pues en el versículo número 6 que Pablo ha estado en pureza, en ciencia, hablando de que tiene que instruirse para llevar el mensaje a otros. También ha estado, que dice, en un estado de longanimidad, es decir, que él ha estado de alguna manera, ¿qué cosa con su vida? Sufriendo, pero ha tenido en Dios la capacidad de aguantar ese sufrimiento, por causa de ese mensaje de la reconciliación. También en voluntad, dice aquí, en el Espíritu Santo. Usted sabe perfectamente que la obra de Dios sin el Espíritu de Dios no tiene sentido. Amén. Diríamos que resultaría un trabajo vano. Seríamos, como se suele decir a la hora de tener los dones del Espíritu Santo, seríamos símbolos que hacen bulla, que retiñen, pero que no logran causar un efecto en quien de alguna forma nos escucha. Verso número 7 dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, hablando del Evangelio, porque eso es la palabra, poder de Dios para salvación. Dice ahí, con armas, pero ¿de qué? No metralleta, no lanza, sino de justicia. Y dice ahí a diestra y a siniestra, es decir, a izquierda y a derecha. ¿Qué implica eso? Por doquier, por todos lados, por donde se lo requiera. He estado listo para poder, en este caso, hacer uso de ese tipo de armas. No solamente para atacar, sino también para defenderse. Las armas tienen, diríamos, dos tipos de uso.
para defenderse, pero también para contrarrestar cualquier ataque. Y es evidente, mi amado hermano, sobre todo en tiempos modernos, en tiempos actuales, que estamos atestados de un sinnúmero de corrientes, hablando sí de doctrinas de demonios, que lo único que hacen es entorpecer la verdadera doctrina sí, de las Sagradas Escrituras. Para ello usted tiene que estar adiestrado, sobre todo en el conocimiento de la palabra, amén, y hacer uso de ella. Ahora, en el verso 8, ahí voy a concentrarme, por lo menos desde ahí va a empezar el estudio en esta noche, recordando que todos estos versículos anteriores ya se los analizó la semana anterior. Dice en el verso 8, voy a empezar más adelantito donde termina el punto y coma, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Ahora, presenta algo que puede ser capcioso. ¿En qué sentido? Mira lo que dice. Como engañadores, pero veraces. Siga conmigo el versículo número 9. Y mire que tiene un denominador común todo esto. Como desconocidos, pero bien conocidos. Si usted de pronto tiene papel y pluma, ve una lista de lo primero que lo menciona Pablo y luego contrástelo con lo segundo. Es decir, en el verso 8 podríamos rescatar a un lado como engañadores, y por el término engañador, diríamos del lado izquierdo y del lado derecho, al mismo tiempo que dice que es veraz. Verso 9, como desconocidos y por otro lado bien conocidos. Luego dice como moribundos, pero al mismo tiempo, mas he aquí vivimos, es decir, no estamos muertos, parecemos como muertos, pero no estamos muertos, lo que me puede decir. Luego dice como castigados, mas no muertos como tal. Verso número 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo, dice ahí, a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Ahora, este versículo, desde el verso 8 hasta el versículo número 10 que hemos leído, tenemos, diríamos así, un contraste, de extremo a extremo. En este contraste hay dos ópticas, hay dos formas, diríamos así, de apreciación de cómo nos ve el mundo y cómo nos ve Dios. Si tengamos ese marco referencial, de cómo nos ve el mundo y por otro lado, cómo nos logra ver el Señor. El mundo, por ejemplo, en la primera parte, ¿qué decía el apóstol Pablo? Dice aquí, como engañadores. Ahora, el mundo suele a veces vernos de esa manera. Hablando de cuando presentamos este mismo mensaje de la reconciliación. De hecho, cuando usted sale allá afuera, casi por lo general no es que lleva de pronto un estudio bíblico, salvo que esté discipulando. ¿Verdad que es así? Salvo que esté discipulando, salvo que esté de alguna manera ya adiestrando a un interesado de la fe, un interesado de la salvación, usted ya le lleva, diríamos, un análisis un poquito más contundente, un desarrollo mucho más profundo de la Escritura. Pero eso son, diríamos así, excepciones. Pero lo general, cuando uno predica allá afuera, es presentar a Cristo como Salvador. Ese es el mensaje, diríamos, de plano que todo buen creyente tiene a flor de piel. Mas, sin embargo, quienes recetan el mensaje, puede bien ellos intimidar-nos de gente que no estamos de alguna manera manifestando la verdad. Más bien pueden catalogarnos, como lo decía el apóstol Pablo en el verso 8, como engañadores. Hubo un grupito que me acompañó justamente este último sábado anterior, entregando unas invitaciones, ya que tuvimos una actividad en parque aquí en Cucholote. Pasamos una película, esto no se le dio, diríamos así, cobertura dentro de la iglesia para que el lugar no se llene de cristianos, sino de gente no cristiana, por así decirlo, para fin de poder captar las almas. Y querido hermano, para aquellas hermanas, sobre todo que nos acompañaron ese día, creo que la gran mayoría encontró rechazo cuando entregó la invitación. Creo que la gran mayoría experimentó un rechazo rotundo. Y es evidente, el sector donde está ubicado, este parque, está muy contiguo prácticamente donde hay una iglesia católica.
Y por ende, si la gente está un poquito más identificada con el catolicismo, por así decirlo, que con el cristianismo, o por lo menos con el cristianismo evangélico. ¿Sí? Ya el solo hecho de que alguien se presente y dice, no, le van tirando la puerta o lo mandan, pues diríamos así, corriendo de la casa. ¿Sí? Obviamente, hay unos que lo harán con respeto, hay otros que simplemente lo tratarán a uno de manera despectiva. ¿Sí? Ahora, esta pues, sin palabras, cuando vamos al verso número 8, así nos lo hace notar. ¿Para qué nos lo hace notar el apóstol Pablo? ¿Para qué nos lo hace notar el Espíritu de Dios? Para que no nos asombre cuando suceda. Para que esto no nos cause de alguna manera un impacto y digan, ay hermano, ¿qué? Así ha sido ir a predicar el Evangelio. Uy, porque si yo hubiese sabido que me van a tratar mal, entonces yo no hubiera ido. ¿Sí? Y querido hermano, usted debe de entender que usted en Cristo debe de estar de alguna manera preparado para ser rechazado de la gente. Amén. Debe de estar preparado para ser rechazado de la gente. Glorifica a Dios cuando lo acepten, pero cuando le estén tirando la puerta en las narices, no se asuste, no se asombre, es normal. Así la Escritura si lo anticipa. Recuerde, como engañadores nos pueden tener, pero usted y yo, o delante de Dios, sabe perfectamente que somos veraces. ¿Por qué tenemos esa seguridad? ¿Por qué? Porque no vamos con nuestro argumento, vamos con la palabra de Dios. Solo por eso, si usted fuese bajo sus propios criterios, sus propios argumentos, bien podría ser cuestionado, bien podría ser rechazado y considerado como un engañador. Mi amado hermano, pero cuando alguien va de manera estricta con el mensaje de la Escritura, entonces la cosa cambia. Porque sus palabras ya no son suyas, sino son las palabras de Dios, en cuyo caso, si quisiera utilizar un texto o una referencia bíblica, diría, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así lo dice la Escritura. ¿Y dónde yo catalogo que Dios es veraz? Sino en su palabra. Amén. Por eso es que cuando vamos a entregar el Evangelio, debemos de reconocer entre nosotros la Escritura para poderlo otorgar. Es la palabra la única que podrá convencer, como lo dice ella misma, al mundo de tres cosas, por medio de su Espíritu. De pecado, de justicia y de juicio. Amén. Ahora, más adelante, el apóstol Pablo sí menciona lo siguiente. Sí, podrían catalogarnos como engañadores, pero usted y yo sabemos que somos veraces. Luego da otra referencia. Todo es lo mismo. Como desconocidos, ¿sí? Hablando, mi amado hermano, sí, como personas no reconocidas, como cuando hay un hijo que no tiene el apellido de su padre. ¿Sí? Porque hay quienes viéndolo pueden decir, usted de Cristo no tiene nada. ¿Verdad? Y uno puede inclusive, si no está firme en la fe, puede llegar a dudar aún de su procedencia. Puede llegar a aún dudar de la, si diríamos, de la paternidad que Dios le ha dado. ¿Es que acaso Satanás no hizo lo mismo con Jesús, haciéndolo dudar de qué cosa? De su identidad. Si eres hijo de Dios, tal cosa. En muchas oportunidades prácticamente utiliza la misma maña. Si eres hijo de Dios, pregunto, ¿tú dudas que eres un hijo de Dios? ¿Sí? Hay quienes, mi amado hermano, cuando se sienten afectados, sobre todo por el rechazo, por las pruebas, por las dificultades, pueden llegar a dudar si realmente Dios es su Padre. Pueden llegar a dudar y decir, a la verdad, no sé si esto que me está ocurriendo, si me pasa o me está afectando porque si soy un hijo de Dios, no creo yo que me estuviera pasando todo esto. Mi querido hermano, he ahí nuestra, diríamos así, nuestra fe debe de estar asentada al 100% en Cristo Jesús, en sus promesas, en su palabra, para que no haya duda en mi corazón, sea que el mundo se me venga encima. Decía en una oportunidad una hermana que vino a consejería, hermano, si yo no sé por qué me está pasando esto a mí, yo hasta llego a pensar de que a mí Dios me ha rechazado, de que yo no soy su hija. Miren, y querido hermano, ¿hasta dónde puede llegar a causar un estrago, sí, en este caso las dificultades en la vida de un creyente?
Y como cuando uno sale a hacer la obra, sí encuentra rechazo, porque se va a experimentar rechazo. Y querido hermano, ¿de qué madera, por así decirlo, estamos hechos? ¿Sí? ¿De qué textura estamos hechos? Debemos ser resistentes como el acero, pero también blancos como una esponja. Amén. Sea el caso que nos toque, en este caso, sí, confrontar. Cuando debemos de ser duros, pues duros, para que aun cuando nos den con poco, sí, permanecer inmutables y estar firmes, sí, en la fe de Cristo. Pero de la misma manera, cuando el otro venga y esté llorando, usted también convertirse en una Magdalena y llorar con esa persona. ¿Me explico? ¿Sí? Ese es el evangelio. Un evangelio de pronto rígido, obviamente, cuando haya que ser rígido, pero también blando cuando haya que ser blando. En ese sentido, Pablo, mi querido hermano, reconocía estos aspectos y obviamente, sabiendo de que dentro del caminar cristiano las cosas no siempre serán así, como camino de flor de rosas. Sí, dice adicionalmente como moribundos, mas he aquí, que dice la Escritura, mas he aquí vivimos. Ahora, esto de vivimos se utiliza en el griego sobrevivir. Ese vendría a ser el término un poquito más apegado. Sobrevivir. ¿Moribundo qué? ¿Cuál es el estado de un moribundo? Medio muerto, no está muerto, pero está por ahí. Va por ahí, medio muerto. Si un moribundo, podríamos decir, es un hombre abandonado simplemente a su suerte, esperando la muerte. Mas, sin embargo, Pablo sabía perfectamente, porque él lo había experimentado en carne propia, las diferentes calamidades y los extremos. La verdad, mi querido hermano, Pablo fue un hombre muy sufrido dentro del caminar cristiano. Yo no digo que este caso se repitió, sí se repitió en miles de cristianos, pero no en nuestra época. En nuestra época, el caminar, y sobre todo en nuestra época y en nuestro entorno, es muy diferente el evangelio, o por lo menos nuestras experiencias difieren mucho de otros cristianos que vivieran de pronto en otra parte del mundo. Usted aquí goza de leyes, por ejemplo, que lo amparan. Si usted se siente perjudicado, puede acudir a un ministerio, puede acudir a una fiscalía y hasta poner una denuncia. Porque no le hacen valer a usted o respetar sus derechos, en este caso, aún de fe. Y la Constitución tiene un aval para protegerlo. Usted puede profesar su fe y obviamente mientras lo haga y no moleste a nadie, la ley no para. Pero ¿qué hay de aquellos sectores o lugares o países donde la ley le va en contra de la fe cristiana? Donde la ley le sanciona por no creer en una ideología ya, en este caso, instituida por el Estado. Mi querido hermano, eso sí causa persecución, sí causará de alguna manera un daño directo a quienes desean ser cristianos. Mi querido hermano, recuerde usted, una vez creo que, en muchas oportunidades suelo contar a veces las mismas anécdotas, porque también a veces el auditorio varía. Usted recordará en algún momento que yo le comentaba que en nuestro país vecino aquí de Colombia, una oportunidad en un pueblo, alejado obviamente de la ciudad, entraron unos guerrilleros a la iglesia. Dentro de ellos, quien comandaba rastrillando su ametralladora, dijo, ¿quién es cristiano en este lugar? Yo creo, mi querido hermano, que si eso pasara aquí, la gente comenzara a temblar por todos lados. En ese lugar, cuando se hizo esta amenaza, dicen los que vivieron esta experiencia, casi 3/4 de la iglesia se puso en pie, y salió despavorido, porque él había dicho, el que es cristiano, va a morir en este lugar, y el que no lo es, que salga. Y salieron 3/4 partes de la iglesia. Diríamos que de cada 100, solo 25 quedaron, el resto salió despavorido. Una vez que esto aconteció, él, como no venía solo, vino con otros, juntamente, dijo, cierren la iglesia, y la gente subía, dijo, ahora vamos a morir, decía la mayoría. Cuando dice, ¿quién más? No hay más. Y dice, pastor, ¿hay alguien más? No, somos los que estamos. Perfecto, porque yo quería adorar a Cristo en medio de gente verdaderamente cristiana. Y fue el punto más maravilloso que tuve en ese momento. Mi querido hermano, ¿hasta dónde deberíamos de ser probados? ¿Hasta dónde podríamos llegar a ser en algún momento, puestos en balanza?
¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería, de alguna manera, diríamos, el peso consistente que debiéramos tener? Pablo reconocía, mi querido hermano, todas estas cosas, y obviamente, él sabía lo que era en Cristo. Él sí sabía. Yo quisiera corroborar todo esto, con algo que también se nos dice, y venga conmigo, por favor, a la primera carta de los Corintios, capítulo número 12. Vayamos a ver ciertas referencias. Y usted también debería de estar siempre seguro, vuelvo y repito, así el mundo se le venga encima. Primera de Corintios, en el capítulo número 12. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios. Capítulo número 12, verso número 12. Leo esto como primer texto de partida. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice el Señor ahí? Ajá. En la parte final, obviamente está hablando de los dones, pero quiero concentrarme en lo que somos o de dónde somos, dice la última parte del verso 12. Siendo muchos, ¿qué dice el Señor? ¿Somos qué cosa en el Señor? Somos un solo cuerpo, y dice así también Cristo. Ahora, primer punto, somos en Cristo un solo cuerpo. Amén. Mi querido hermano, cuando usted está mal, por ejemplo, a manera de analogía, de un ejemplo se lo digo, cuando usted se siente mal en alguna parte de su cuerpo, de pronto le duele la cabeza, de pronto le duele el dedo gordo del pie, sea lo que le esté aconteciendo, yo le pregunto a usted, de pronto en esa crisis dirá el riñón, ¡uy! El cuerpo está mal, yo me voy. Yo le pregunto. Le dirá a usted la oreja, ¡ay, voy a brincar del cuerpo! Y a mí así no me gusta vivir en el cuerpo. ¿Verdad? Todo a la larga, todos los miembros del cuerpo padecen, eso sí, por el dolor de un órgano, ¿verdad que es así? Todo se descompone. Y querido hermano, cuando vamos, digamos así, cuando vamos de tribulación en tribulación, el cuerpo, el resto del cuerpo, diríamos de alguna forma, se compacta, comparte el dolor, ¿verdad? Siente la afectación del otro. Ahora, pero Pablo, como se lo había mencionado, había reconocido perfectamente que no solamente que pertenecía a un solo cuerpo, sino que todo ese cuerpo, de alguna forma, mi querido hermano, también habría de recibir en algún momento, la glorificación de todo ese sufrimiento, o la recompensa por todo ese sufrimiento. Y cuando uno va, por ejemplo, a la primera carta del apóstol Juan, más adelante, obviamente, de Corintios, primera carta de Juan, allá en el capítulo número 3, venga conmigo, por favor. Primera carta de Juan, capítulo número 3. Miremos con detenimiento, mi querido hermano. Primera carta de Juan, las epístolas. Primera de Juan, más adelante del apóstol Pedro, las cartas de Pedro. Versículo 2. Póngale mucho énfasis a esto. ¿Lo tiene? Primera de Juan, capítulo 3, verso número 2. Mira lo que dice aquí el apóstol Juan. Dice, amados, ahora, ojo, ahora, en este momento, en este tiempo, en este lugar, ahora, dice aquí, somos hijos de Dios. Diríamos, ese es nuestro mayor consuelo, saber que somos sus hijos. Mira lo que dice aún más. Y aún no se ha manifestado, ¿qué cosa? Lo que hemos de ser. Ahora, pregunto, antes de seguir leyendo, ¿cómo Pablo se ve, o por lo menos cómo Pablo describe cómo el mundo nos ve? Como gente de pronto engañadora. ¿Cómo nos ve? Como gente sufrida, como gente que más moribunda. ¿Cómo nos ve? En una sola palabra, ¿cómo nos ve el mundo?
como lo más de pronto indigno. Nos ve rechazados, nos ve de alguna manera sin valor, nos ve poca cosa. ¿Sí? Y claro, si usted predica el Evangelio y le dice a alguien, si venga, que el mundo lo va a rechazar, venga que va a tener problemas por causa de Cristo, venga que lo van a insultar cuando esté predicando, venga porque cada vez que usted comience a manifestar las obras del Espíritu, en el trabajo hasta lo van a votar, venga, pregunto, ¿quién viene? Nadie viene. Pero Dios, obviamente, en su sabiduría, es en el proceso, cuando ya nos llama por su amor, que nos adapta a esta forma. No lo hace por mal. Lo hace, mi hermano, para que quienes conforman parte de su cuerpo valoren lo que van a recibir. Mírenlo de esta manera. Es como que usted le diga a un muchacho, bueno, esto creo que no pasa aquí, creo que pasa más en los países del norte. ¿Sí? A los muchachos por lo general se les acostumbra por cultura, ¿sí? Que semana a semana, ahí tienen una política un poquito diferente a la nuestra, ¿sí? A ellos les dan mesada, les dan de alguna manera dinero semanal, ¿sí? Y ellos les dicen, mira, ¿quieres que te compre si de pronto un vehículo? Porque allá por lo general a los 16 años de edad ya se puede sacar qué cosa, la licencia. Sí, él le dice, sí, reúne tu mesada y yo te completo la diferencia. Y te pones una meta, el carro, por ejemplo, vale 5 millones. Tú tienes que por lo menos, desde los 14, 12 años, ir reuniendo y si de alguna forma te falta algo, yo te la completo. Y se compra el carro. Claro, el reunir amerita de que se tiene que privar de muchas cosas. Todos los que tienen un buen hábito de ahorro, diríamos que así mismo, sí, verán en algún momento el beneficio de esas privaciones. Y querido hermano, de alguna forma, sí, este texto bíblico nos hace valorizar lo que vamos a hacer. En el verso 2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios, porque ese es nuestro consuelo. ¿Qué eres en este momento? Soy hijo de Dios. Pero mira cómo vives. Eres hijo de Dios y mira cómo estás. Eres hijo de Dios y siempre con la misma ropa, con los mismos zapatos. ¿Me explico? Si eres hijo de Dios y nunca te vas por lo menos a disfrutar y paseando con tu familia. Es que no tengo, pero y no eres hijo de Dios. Bueno, sí, entonces ¿por qué no le reclamas? Y él no comienza a cuestionar a Dios. Mucha gente puede llegar a pensar y decir, Señor, ¿cierto no lo que me dice el vecino? Mi querido hermano, nunca, sí, en este caso inclinemos de manera desfavorable la balanza hacia el Señor. Recuerda que las pruebas, también lo dice la palabra, del presente no son nada comparables. Las limitaciones del presente no se compararán a la gloria que tendremos. Sí, el otro día con mi esposa salimos a visitar a un cliente que yo suelo, de los poquísimos que ya me han quedado, sí, me convencí. Él siempre, digamos así, no lo hace de mala fe. Estimo que es una buena persona, pero cada vez que vamos para allá, de manera muy confiada, me dice, oiga, viajé por este año, me dice. Y me cuenta todos los lugares que se ha ido. Sí, y la vez pasada, el año pasado que lo visité, me contó toda su travesía así por Israel. Y decía, wow, oiga, me estuvo bonito. Nos hicieron pasear en camello. Yo estaba viendo, yo ni en hormiga, digo, pero. Sí. Me contaba, yo no quedaba como ilusionado. Tiene un entusiasmo cuando cuenta las cosas. Sí. Y esta vez que fui, me contó que se había ido, y él dice, yo que he estado en muchos lugares, yo que me he ido a Francia, me he ido a Estados Unidos, a Nueva York, me he ido casi a la gran mayoría de las ciudades, sobre todo las ciudades que son consideradas como turísticas. Si no hay ciudad o no hay país más precioso, que parezca mentira, me dijo él, sí, Rusia. Sí, es una majestuosidad. Muy diferente, sí, muy diverso, me decía, sí, al criterio de la gente. Es una de las mejores, sí, y más lindas ciudades del mundo. Y él me contaba que se había ido, dice, ¿qué punto? Él decía, punto que pasó un barco por ese monte. Y yo decía, wow, grande. Y usted se pregunta, ¿por qué no se anima? Me dice. Yo con mi esposa me tiro nomás, ¿por qué no te animas? Y si estaba barato, dice, $2.200. Mi amado hermano, es verdad, el mundo puede tener muchas atracciones. Y nosotros, de alguna forma, podríamos llegar a experimentar también muchas limitaciones. Pero, amado hermano,
habrá una ciudad que usted nunca dejará de admirar y será la Nueva Jerusalén. No habrá ciudad en el mundo que llene de alegría su corazón como lo será el cielo mismo cuando baje a la tierra. Amén. Ahora, dice Juan, somos hijos de Dios. Ahora, ese es nuestro, diríamos así, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Por el momento. Pero en el mismo pasaje bíblico, en esperanza nos dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Pero sabemos que cuando Él, hablando de Cristo obviamente, se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque también, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice ahí? Lo veremos tal, dice ahí, como Él es. Y esto, mi hermano, era la base, diríamos, de la esperanza de Pablo para demandar algo también. Sí, ¿cuál es la demanda? El verso siguiente lo dirá. Recuerde que todo texto tiene un contexto, tiene un punto de apoyo. ¿Lo encontró? El verso siguiente, el verso número 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace mientras está aquí en esta tierra? Porque es aquí, a la verdad. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sí? Y a veces, dentro de esa purificación, entra, entre muchas cosas, el privarse de muchas cosas. Entra muchas veces, mi amado hermano, el no poder, de alguna manera, sin experimentar, diríamos así, casos o sucesos que allá afuera en el mundo se los experimentan. Pero sabemos que nuestra intención no es de pronto, diríamos así, de adrede, por así decirlo, ¿sí? O de manera intencional privarnos, sino que lo hacemos sabiendo que de pronto el tiempo que me sigue lo uso para el Señor. Sí, que otra persona viene y puede decir, pero no seas bobo, mejor usa ese tiempo para divertirte, para salir, para disfrutar. Amado hermano, sí, hay un contraste entre lo que el mundo ve y lo que Dios me hace ver a mí. ¿Sí me explico? Hay un contraste. Y ese contraste, obviamente, allá afuera la gente no lo entiende. ¿Sí? Porque recuerda que en ellos todavía hay, dice la Escritura, un velo que solamente por Cristo puede llegar a ser quitado. ¿Verdad? Y querido hermano, cuando pues volvemos a Corintios, que es nuestro texto de base en esta noche, hasta aquí si van conmigo, sí estamos claros en la enseñanza. Cuando retornamos a Corintios, capítulo número 6 estamos. Recuérdalo, voy a leer nuevamente desde el verso 8. Por honra, dice aquí, por deshonra, por mala fama, buena fama, ¿sí? Como engañadores, pero sabemos que somos veraces, como desconocidos, pero a la verdad sabemos que somos bien conocidos. ¿Quién nos conoce? ¿El mundo? No. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué decía Juan? ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Aun cuando me puedan tildar en el mundo de que sí, que nadie me ampara, Dios me ampara. Amén. Como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, pero aún así, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y eso es lo que a veces pasa de pronto cuando hay algún tipo de actividad, digamos, festiva. Dice, uy, el cristiano, dice, no baila, no fuma, no toma. ¿Cómo ustedes se divierten en la fiesta? Aburrido ha de ser todo eso, ¿verdad? Pero ahora entendemos que el licor no es necesario para ser feliz, ¿verdad? Los vicios no son ya necesarios para poder tener gozo en un momento de celebración. El Espíritu, sí, que Dios nos ha provisto, Él nos da completo gozo. Amén. Llena, mi amado hermano, sí, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para poder estar o vivir de una manera satisfecha, completa. Y eso sí nos da alegría. Dice el verso número 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres. Sí, es verdad, limitados siempre de pronto. Y Dios nos hace experimentar estos sucesos. ¿Verdad? Dios nos hace experimentar necesidad.
Dirá cualquier hermano, pero si Dios es el dueño del cielo y la tierra, ¿por qué no le da un pedacito de todo ello? Tranquilo, Dios te ha dado todo. Todo es para ti. Todo, mi amor hermano. Porque todo, aún Cristo lo manifestó. Todo lo que el Padre quiere es mío, decía Cristo. Y yo le pregunto, ¿y Cristo tenía todo lo del Padre en la tierra? No, ¿acaso el mismo no supo reconocer que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde reposar su cabeza? ¿Sí? ¿Cuántas mansiones tuvo Jesús en la tierra? ¿Ah? ¿En cuántos tronos se sentó? En ninguno. ¿Sí? ¿Cuánto ejército tenía? ¿Ah? 12 por ahí seguidores, y cuando se puso la cosa medio efervescente, toditos echaron a correr. Mi querido hermano, toda esa privación, toda esa, diríamos así, merma, mi querido hermano, ahora Jesús está sentado en un verdadero trono y reina por los siglos de los siglos. Y Él es bueno no solamente de la tierra, sino del universo entero. Amén. Y eso Dios nos lo ha concedido. Sí, Apocalipsis lo menciona textualmente. El que venciera hasta el fin, mi querido hermano, va a obtener el precioso beneficio de sentarse, dice Jesús. Si el que venciere se sentará en mi trono, así como yo he vencido. Por eso es que en Juan capítulo 3, verso 3, te manda que debemos, mientras dura la espera, purificarnos a sí mismo, así como Él también es puro, dice la Escritura. Si compare por favor el pasaje bíblico y venga rápidamente conmigo al libro de Apocalipsis. Entendamos de primera mano, sí, primeramente lo que es Cristo, de acuerdo a la óptica bíblica. Si uno va a Apocalipsis capítulo número 19, ¿lo tiene? Apocalipsis capítulo 19, hablando de la descripción propiamente de Jesús, dice en el verso número 16, ¿cómo o qué título, qué dignidad se le da en este verso a nuestro Salvador? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Obviamente, este es un reconocimiento. ¿Qué es lo que tiene como un identificador para las naciones, para el mundo entero? Dice ahí, este nombre, Rey, Reyes y Señor de Señores. Eso en cuanto a Él. Y en cuanto a nosotros, mi querido hermano, Apocalipsis también, venga conmigo a los primeros capítulos. Capítulo número 3. Sí, del cual se lo mencioné. Capítulo número 3, verso número 21 y 22. Dice el Señor, al que venciere, le daré, que mira que está en futuro, no está en presente, le daré, que se siente conmigo. ¿En dónde? ¿En dónde dice? En una esquinita por ahí. ¿En dónde? Que se siente, dice ahí, conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, es decir, el que realmente aprecia el valor de esta escritura, oiga, no lo que el mundo te dice que debes de ser, sino lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ese es el problema de vivir en este mundo. El entorno, sí, te lo demanda. El entorno te lo exige. El entorno te lo pide. Y si no lo haces, el mismo entorno te denigra y te basurea. ¿Sí? Ese es el problema de este entorno. Y es ahí donde, mi amado hermano, sí, el corazón sí comienza a jugarnos una mala pasada. De hecho, los que están, diríamos así, ya formados en cuanto a carácter, en cuanto sí, a sus actitudes, de pronto como que sobrellevan de mejor manera sí, esta situación. Pero aquellos que están en formación, hablando de muchachos, adolescentes, jóvenes, el mundo, mi querido hermano, para ellos el mundo sí es una cruz. ¿Sí? Les es un peso
Un peso que si no están firmes, si no se adiestran bien, y querido hermano, los puede inclusive aplastar. Y es ahí donde comienzan a veces los reclamos en casa, comienzan las discrepancias de un padre con un hijo, de un hijo con una madre, porque ellos demandan, ellos demandan tener los beneficios de allá afuera. Para ellos la privación no es de Dios. Para ellos la privación, mi amado hermano, simplemente es un mal. Un hijo de Dios ya maduro dirá que la privación, el sufrimiento, para ellos es una bendición. Porque ellos dirán, sufro como Cristo sufrió. Pero un joven, un adolescente dirá, este sufrimiento para mí es una carga, yo no la voy a cargar. Y querido hermano, cuando retomamos, y venga conmigo a un texto de ejemplo, allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, Hebreos, con este texto, terminamos. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 11. Y yo creo que este texto lo demuestra bastante bien, dándonos a entender la intensidad de lo que se puede llegar a padecer. Hebreos, capítulo 11. ¿Lo tienen? Voy a leer desde el versículo número 36. El apóstol Pablo da a conocer el gran mal de todos aquellos que de alguna forma o manera decidieron seguir a Dios. ¿Lo tienen? Verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, ¿qué más experimentaron? Prisiones y cárceles. Recuerden que esto lo sufren porque decidieron permanecer en Dios. Verso 37. Fueron apedreados, aserrados, pasados a serrucho, cortados, es decir, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Mira, anduvieron de acá para allá, es decir, no tuvieron una morada o una casa fija, es lo que trata de decir el texto. ¿Cubiertos de qué? De eternos de Oscar de la Renta. ¿De qué tuvieron vestidos estos? Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Y mira, ¿qué más dice? Y esto se relaciona con el texto de Pablo. ¡Pobres! ¿A cuánto les gusta andar con 5 centavos en el bolsillo? Pobres, dice ahí, angustiados, maltratados. Ahora, todo esto Pablo lo elogia, porque no lo dice para denigrar, sino para elogiar la resistencia de estos hombres. ¿A fin de qué? De alentarnos a nosotros. Mira lo que dice el 38. De los cuales el mundo, ¿qué dice ahí? No era digno, es decir, ellos eran un privilegio en el mundo. Yo sé que visto desde el mundo es más bien dirán lo contrario. Eso es indigno, eso no me parece, ¿verdad? Pero para la óptica del Espíritu Santo era opuesto. Ellos son dignos, ellos son merecedores, ellos son, diríamos, referencias de ejemplo. Verso número 38, de los cuales el mundo no era digno, aun cuando ellos ¿cómo andaban? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, y aquí viene el asunto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¡oh sorpresa! ¿Qué pasó en esta tierra? No recibieron. Mi amado hermano, con esto te digo a manera de conclusión, tú y yo, vamos a experimentar de alguna forma lo mismo que estos experimentaron. De alguna forma, no digo igual y de manera igualitaria, que vamos a vivir en una caverna. Bueno, de pronto no aquí, en otros lados sí me cuento. En otros lados sí, sobre todo en estos países que están dominados por la religión islámica, la gente sale de sus aldeas
y se refugia, se interna en las cavernas. Huye de sus naciones. ¿Usted ha visto cuántos sirios hay, mi amado hermano, en las fronteras europeas? Son millones. Millones que han huido de su nación porque entra, mi amado hermano, el ejército y impone la religión islámica. El que no accede simplemente le corta la cabeza. Digamos así, tan crítico está el asunto que no se necesita ser cristiano evangélico, simplemente se necesita ser cristiano para que esto se lleve a cabo, sin importar la tendencia. Puede ser cristiano evangélico, puede ser cristiano pentecostal, puede ser cristiano católico, puede ser inclusive hasta cristiano antiguo de Jehová. Ellos se han tirado bandera negra, por así decirlo, contra todo lo que implique Cristo. En todas sus formas, ¿sí? En todas sus apariencias. Eso panosamente, mi querido hermano, sí, ha levantado, ¿sí?, a una nación en contra de su propio pueblo para, sí, de alguna forma excluirlos de la sociedad y eliminarlos. Mi querido hermano, nosotros vivimos a la verdad en un paraíso. Más allá de nuestro entorno político y todo esto, que usted sabe que esto no es motivo de, sí, diríamos así, de enseñanza, sino por lo menos de tema dentro de la iglesia, pero más allá de todas las situaciones críticas que nosotros podamos vivir aquí, estamos viviendo en la gloria de Dios. Y aún así, con tanto beneficio, tanta gracia, llamado hermano, la iglesia, sí, en este país sobre todo, no demuestra o no elogia o no honra a Dios como lo debiera. A veces diríamos que es necesaria la prueba para que la iglesia se despierte. Sí, no mire tan lejos, mira a los vecinos de Venezuela, por ejemplo. Sí, una nación que ha caído en un caos total. Amén, sí ven noticias. Si consulta por lo menos en el internet, sí, este tipo de referencias, viven en un caos total. Dicen, de acuerdo a las estadísticas propias de la noticia del país, que hay más de 100 muertos. Sí, pero esto, hermano, yo creo que es el 10% de lo que hay. Debe tener mucho más. Porque hay mucha gente desaparecida. No por causa del cristianismo, me refiero, mi querido hermano, sino en sí mismo, por causa en sí de una mala administración. Pero ¿a dónde voy? Todo lo que sucede igual termina afectando a la iglesia. ¿Verdad? Porque si un pan se pone caro, pregunto yo, ¿no, acaso un cristiano no alcanzará a comprar pan? ¿Verdad? Termina afectando a la iglesia. Pablo, mi querido hermano, si manifiesta estas verdades y dice, verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Imagínate que Dios no responda, no te dé lo que le estás pidiendo. ¿Qué harás en ese momento? Tirarás la toalla. Verso número 40. Proveyendo Dios, ojo, proveyendo Dios, es decir, queriendo dar Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Por qué no te lo da ahora? Porque te dará algo mejor. ¿Sí? Proveyendo Dios algo mejor para, dice aquí, para nosotros. ¿Con qué finalidad? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Quisiera un voluntario que pase aquí al frente. Un varón cualquiera. Venga, al que me está mirando, ¿qué pasa? Venga, varón. Con los lentes, con los lentes. Pídeme un celular. ¿Ah? Pero pídeme un celular. ¿Ah? ¿Que le puedo dar? ¿Por qué te lo voy a dar? Si es mío. ¿Ah? ¿Lo necesita? ¿Para qué lo necesita? Para cualquier cosa, yo no te lo doy. A ver, toma el celular. Listo, tenlo ahí. Que venga otro a mi lado. ¿Quién más va a tener? Listo, préstame el celular.
Pídeme el celular. ¿Y si no quiere? ¿Quieres el celular? Tenga el celular. Listo. Devuelve el celular. Amados hermanos, yo les he dado el celular a cada uno, ¿verdad que sí? En cuyo caso les he hecho experimentar la misma, ¿qué cosa? La misma experiencia. Lo que la Biblia dice es lo opuesto. Lo opuesto. Si tú quieres agua y yo te digo no te la doy, ¿con qué te vas a quedar? Sin nada. Con sed. Si tú me pides agua y yo no te la doy, ¿con qué te vas a quedar? Con sed. ¿Para qué? ¿Qué tienen ustedes de denominador común? Ambos se quedaron ¿con qué? Con sed. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ellos, en el Antiguo Testamento, ¿qué experimentaron? Sed. Y en el Nuevo, ¿por qué? ¿Qué dice la Biblia? Para que ambos puedan ser ¿qué cosa? Perfeccionados. Ambos puedan aprender de las mismas necesidades y experimenten el mismo dolor, el mismo fracaso, el mismo rechazo del mundo, para que también ambos puedan apreciar lo que Dios ha provisto para el mundo. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Y con esto, mi querida iglesia, termino. Venga conmigo, por favor, a 2 de Corintios. Simplemente para terminar de leer el texto, nos dice el Señor, recuerda versículo número 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, como lo fueron también, sí, la generación de Abraham, la generación de Moisés, mas enriqueciendo a muchos, mas no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No de pronto, pero sí, cuando el Señor sí lo manifieste en su venida. Amén. ¿Cuántos han entendido la enseñanza? Si así ha sido, agradeceselo con una fuerte, muy fuerte. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú tienes la paciencia, no solo para enseñarlo, sino aún hasta para soportar, Padre, nuestra forma de ser. A la verdad, a veces caminamos en nuestra vida cristiana de una manera muy incomprensible. Y es porque a veces queremos en todo hallar una respuesta, una razón. Y a veces simplemente la Biblia lo único que me enseña es, no la hay. Y no te la quiero dar si me lo estás pidiendo. No porque no quiera dártelo, sino porque quiero que entiendas que tú y el pueblo que un día estuvo detrás de ti pasaron las mismas angustias. Y tú necesitas experimentar las mismas necesidades. Así Dios nos lo explicó en el libro de Josué. Dejó naciones para que peleasen en los tiempos de Josué, para que la generación que no había conocido la guerra, el hambre, la necesidad en el desierto, también la experimente en la tierra de Canaán, en la tierra que fluía leche y miel, para que todos ellos, los antiguos y las nuevas generaciones, fuesen perfeccionados. Por eso es que tenemos pruebas, por eso es que pasamos necesidades y angustias, para poder apreciar las preciosas promesas de Dios que habrán de venir muy pronto para aquellos que las esperan. Señor, gracias, porque esta palabra para mi vida es un aliento y espero que lo sea para la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gloria siempre sea de Cristo Jesús. Aleluya.